Buenas noches, bienvenidos a esta cápsula de 30 minutos. Pensaba que no la iba a poder sacar porque me agarró la fuerte gripe que azota en este momento a Ciudad Bolívar y pues en cualquier momento puedo toser, así que les pido disculpas anticipadas. Estoy en este momento con tratamiento y tratando de superarla. Pero los compromisos son los compromisos y acá estamos transmitiendo esta cápsula de 30 minutos, nuestro capítulo número 7, ya cerrando y preparándonos pues para lo que será nuestro programa radial para la Gran Caracas, Miranda y La Guaira. Así que vamos a estar grabando material que va a salir de forma exclusiva para todos ustedes con muchísimo cariño desde Ciudad Bolívar y proyectándonos hacia el centro del país. El enfoque de género. El, la cápsula va a tener la vertiente de que la mujer que está privada de libertad es porque cometió un hecho punible. Es decir, la mujer está condenada porque hubo una infracción de la ley. Y adicional, ese enfoque de derechos humanos y el enfoque de género siempre debe estar presente. ¿Y qué ocurre? No faltará quien en el transcurso de esta cápsula, en la transmisión en vivo o en diferido, piense, bueno, pero que si cometió un delito, se lo merece. Y el progreso de las sociedades se mide cómo se trata a los animales y cómo se trata a las personas privadas de libertad. Uno de los legados más grandes de Nelson Mandela, el gran sudafricano que representa a su país, es que nosotros no podemos repetir el daño que nos han ocasionado en otras personas como una manera de una justicia. Eso no es justicia, eso es venganza. Entonces tenemos que aprender que los derechos humanos son para todas las personas indistintamente si han cometido un delito o no. Cuando hablamos de las Américas, en el año 1928 la Comisión Interamericana de Mujeres creó ese primer órgano como el más representativo para promover el derecho de las mujeres y la igualdad de las mujeres, con incidencia, con participación, con acceso, con posicionamiento en el liderazgo y la democracia. Y cuando uno está con el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género, uno tiene que entender que aun cuando esa mujer está privada de su libertad, ella sigue teniendo sus derechos. Ella se espera que cumpla su condena y tenga la reinserción social. ¿Qué ocurre actualmente en nuestro país? Bueno, no se cumplen algunos artículos de la Constitución porque todo aquel que es privado o privada de su libertad se le presume inocente hasta tanto hay una sentencia condenatoria definitivamente firme. Yo, al igual que muchos abogados, estoy en total desacuerdo con publicar a las personas que son detenidas, publicar sus datos, su número de cédula, porque en ese escenario cualquiera, ¿ok? Cualquiera puede estar en algún momento de su vida, algún familiar, algún ser querido, y cuando usted lo viva, usted va a decir qué riesgo y qué daño moral tan grande. En Colombia acabo de leer una noticia que le destruyeron la carrera a una abogada, la retrataron, la publicaron y resulta que la doctora era inocente y pues ahora viene con fuerza la demanda de daño moral para la República. Entonces, la cantidad de personas que tenemos a través de estos aparatos siendo influencer no se sabe de qué, sino por retransmitir y publicar un contenido. Detenida mujer, un susú de una estafa en la parroquia fulana de tal. Y resulta que ella tendrá todos los mecanismos de defensa. Por eso que hay que ser muy cuidadoso con las redes sociales y más en este momento que se está hablando en Venezuela de una ley contra el odio, la intolerancia y que promueve la convivencia pacífica. Así que muchísimo cuidado. Entonces, cuando uno escucha que una mujer comete un hecho punible, uno debe analizar cuáles son las razones para que ella cometa ese hecho punible porque tenemos leyes
sí, pero las leyes están ausentes de la humanidad. No tenemos humanidad en nuestro contenido jurídico y resulta que ese contenido jurídico se le va a aplicar a personas que tienen emociones, que tienen problemas, que tienen situaciones. Entonces, esta ley es cuadrada y aquí hay muchas cosas, muchas, pero muchas cosas, y todo aquel que vive un proceso de carácter penal entenderá. Pues, un ejemplo muy sencillo, esa mujer se encuentra, y con esto no se justifica que delincan, pero son escenarios factibles y posibles. Una mujer se encuentra criando 3, 4 niños y me dirán, bueno, pero no conoce pastillas anticonceptivas. Hay mujeres en este país que en este momento tienen 5, 6, 7 hijos porque no conocen cómo usar los métodos anticonceptivos. Entonces vamos a plantearnos el ejemplo. Una mujer con 3 niños en casa, sin un trabajo estable, busca y los trabajos lo más que le ofrecen son 30, 40 dólares mensuales. Una mujer que no tiene herramientas educativas para salir adelante. Una mujer que está en un contexto de un cinturón de miseria, que deja a sus niños solos o al cuidado de un adulto mayor o a la simple vista de un vecino, llega alguien y le ofrece, mira, necesito que tú hagas el traslado de esta mercancía y por lo tanto vas a recibir 500 dólares. Esa mujer de ganar 30 dólares mensual dice 500 dólares, con 500 dólares puedo vestir a mis hijos, hacer muchas cosas. Muchas veces sí saben lo que van a llevar y en otras tantas no lo saben. Y resulta que en esa primera oportunidad, esa mujer es aprendida en flagrancia con esa mercancía y estamos hablando de sustancias ilícitas y queda privada de libertad. Esa mujer es condenada, ese delito no admite beneficio. Quedaron esos 3 niños solos en esa casa. Eh, a la buena de Dios, para ser futuros delincuentes, las niñas tal vez para ser utilizadas en labores domésticas, también para ser abusadas sexualmente. Entonces, cuando uno conoce en profundidad esa parte humana que es sensible y que es factible y que en cualquier momento nosotros podemos estar en ese tipo de situaciones, entendemos que la ley es bastante cuadrada y que la humanidad debe estar presente y que en Venezuela el juzgamiento en libertad es una premisa que no se está cumpliendo porque casi todas las personas que son presentadas en un tribunal quedan privadas de su libertad lastimosamente. Entonces esta mujer que es detenida con esas sustancias dentro de su cuerpo por todas las razones que se le han comentado, familiares, económicas, no van a importar porque ha cometido un delito y esa mujer es condenada. Y resulta que esa condena puede pasar 18 años, 17 años. Cuando ella salga, si es que logra salir por en buenas condiciones de salud, ya se ha perdido la infancia y parte de la adolescencia de sus hijos y es un problema que requiere un abordaje multidisciplinario. Y casos como el que le acabo de narrar en un ejemplo no es algo fantasioso, son casos que nosotros conocemos cuando nos involucramos y conocemos historias de vidas, porque esas son historias de vidas de personas privadas de libertad. Y así muchos de los abogados que van a entrar a mirar este video se van a identificar. Representamos personas que nos dicen, era la primera vez que yo estaba cometiendo eso y lo hice por necesidad. Y por más que uno pueda invocar la parte humana, no va a ser tomado en cuenta porque efectivamente sí llevaba la mercancía y el delito de drogas en cualquiera de sus modalidades no admite beneficio. Entonces, estas son situaciones que ameritan ese enfoque de derechos humanos y el enfoque de género. Y en un futuro vamos a tener que comenzar a cambiar la metodología
de aplicación de castigos y penas que tenemos en nuestro país, porque en verdad no funciona. No funciona detener a las personas y privarlas de su libertad y tenerle las condiciones oprobiosas de reclusión, tenerle el doble castigo y la doble pena. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que está privado de libertad una ciudadana, pero todo su núcleo familiar también está privado de libertad. Igual cuando lo vemos en el masculino. En el masculino se nota con muchísima más presencia. Ustedes podrán mirar en los centros penitenciarios donde hay hombres que las colas son larguísimas, de mujeres llevándole comida, ropa, medicinas, la visita conyugal, estando presente allí para él y acompañándolo. Es impresionante. Nosotros vemos familias enteras apostadas a las afueras de los tribunales, esperando la información si quedó en libertad con alguna medida cautelar sustitutiva de libertad o si quedó con una medida cautelar privativa de libertad. Y es impresionante la familia como está a las afueras esperando. Y cuando uno ve, no, es un hombre. Está la mamá, está la esposa, están los hermanos, están los hijos, todo el grupo familiar presente. Y eso se va a mantener en el centro donde él sea. Así lo envíen para El Dorado, que es lo más temido en el estado Bolívar, la comunidad penitenciaria del Dorado. Igualmente van a ir, no todos, pero sí van a ir. Pero cuando es una mujer que es privada de libertad, muchas de ellas pasan demasiado trabajo en esos centros de reclusión. En el estado Bolívar lo tenemos ubicado lo que se conoce como Vizcaíno en San Félix y también conocemos del INOT en el estado Miranda. Y en el INOT tengo conocimiento de una indígena, voy a hablar en sentido literal porque no estoy autorizada. La indígena fue privada de libertad por transportar sustancias ilícitas y pues el contexto es muy parecido al ejemplo. Ella dejó en Puerto Ayacucho a unos niños y no ha podido obtener esta condenada por el delito de drogas, no admite beneficios y en el comentario que he recibido de algunos empleados del Ministerio de Relaciones para los servicios penitenciarios, porque hay mucha humanidad en muchos funcionarios, dicen, oye, qué terrible, los niños están creciendo sin su mamá, la muchacha es muy tranquila, la muchacha hasta el año pasado, cuando tuve contacto con alguien del servicio penitenciario, me dijo, tiene tuberculosis y está muy mal, no tiene quien la visite, no tiene quien cubra gastos por ella, quien la venga a visitar, conocer de sus hijos, su ropa, su alimento. Entonces son situaciones que a uno lo sensibiliza y le hace entender pues que la vida es mucho más allá de si es bueno o si es malo, de que si es blanco o es negro, vamos a quedarnos en los grises, porque en los grises tal vez encontremos un poco más de verdad, porque lo que es tu verdad y lo que es mi verdad, bueno, son dos puntos, son dos posiciones, pero vámonos hacia el centro para poder negociar y poder ver. Y estoy muy de acuerdo con aquellos abogados que manifiestan que ya este tipo de penas y castigos para hechos ilícitos no nos está funcionando, entonces tenemos que tener una reestructuración del sistema penal venezolano en un futuro evidentemente cercano porque no nos está funcionando tener cada día más personas dentro de los centros penitenciarios, dentro de los cuerpos de seguridad y luego tener planes operativos donde no ingresa el abogado privado, el abogado designado de confianza de esa persona, sino que ingresa la defensa pública y eso es algo que hay que protestarlo porque si ese detenido, ese procesado tiene asignado una defensa privada, ¿por qué no va a poder entrar ese abogado si el abogado también forma parte del sistema de justicia? Entonces, es ese tipo de operativo para poder, bueno, y casi todos con una admisión. Eso hay que denunciarlo, eso hay que protestarlo, porque eso va en detrimento de el principio garantista del derecho a la defensa y del debido proceso que consagra nuestra Constitución Nacional. Entonces, cuando
nuestros países suscriben convenios, tratados para proteger a la mujer que está privada de libertad porque comete un hecho ilícito, no queda exonerada, no queda excluida de recibir esos beneficios porque es una mujer y dentro de las mujeres ella también va a ser protegida. Y esto es un problema que tiene una magnitud porque casi todas las mujeres que son detenidas en nuestro continente tiene que ver con el delito de drogas en la modalidad de transporte. A diferencia de los hombres, se ve muy poco en los hombres, pero sí con mayor énfasis en las mujeres. Bueno, y acá tuve un exceso de tos y por eso tuve que parar un momentico la transmisión. Esas vías de encarcelamiento. Así como hablamos de que la mujer por lo general está con el delito de drogas en la modalidad de transporte, también tenemos a mujeres en la región que están siendo privadas de su libertad por el delito de aborto. Entonces, hay muchas causas y consecuencias dentro de las principales para que esa mujer quede privada de su libertad se identifican. La presencia de la violencia, es decir, la mujer es golpeada dentro de su hogar, un día agarró con valentía un arma blanca, se defendió, entonces ahora ella queda detenida. Coerción, de muchos modos. El aborto, los crímenes que se califican como crímenes morales y el haber huido de su hogar. Y la protección generalmente en casos de violencia o la rehabilitación, esas políticas que deben ser preventivas contra las drogas, también la actividad política, la prisión preventiva y la detención de migrantes y mujeres refugiadas. Estoy dando un contexto regional. Cuando hablamos de América, que va desde Canadá hasta Argentina, y en mi caso que soy venezolana, yo soy americana, hay causas que propician con mayor relevancia la presencia de la violencia, el aborto, esas actividades políticas y la prisión preventiva. Por ejemplo, hay mujeres que están siendo privadas de su libertad, en otras partes del mundo le dicen mujeres encarceladas, por actividades ilegales que realizan en respuesta a amenazas por parte de su pareja o por parte de algún otro familiar o por matar una pareja que la maltrató. ¿Ok? Hemos visto situaciones donde la mujer comienza a defenderse y en esa defensa pues le ocasiona la muerte a ese maltratador. Y en muchos países de nuestra América hay números significativos de mujeres privadas de su libertad como resultado de un aborto. Y a veces puede ser espontáneo, otras veces puede ser provocado. Y muchos de esos abortos están directamente relacionados con violencia por parte de su pareja u otros familiares. En El Salvador he leído varios boletines informativos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que muchas mujeres teniendo aborto espontáneo son mujeres que están siendo privadas de su libertad y es un tema bastante controversial que El Salvador tiene que mirar cómo está ocurriendo esa situación de aborto. Cualquier mujer puede tener un aborto espontáneo, un susto, mire, mil cosas. Yo tengo muchísimas amigas que han perdido bebé, he tenido familiares muy cercanos que han perdido bebé, cuidándose, manteniendo reposo y sin embargo de forma espontánea lo han perdido. Y son situaciones bastante penosas, dolorosas y resulta que posterior a acudir a un centro de salud para que le hagan el tratamiento correspondiente, entonces el personal médico deba informar obligatoriamente a los cuerpos de seguridad y esa mujer quede privada de su libertad porque en ese escenario puede estar cualquier mujer. Cualquier mujer de forma espontánea puede tener un aborto. Entonces, ¿qué están sometiendo? A la clandestinidad y luego de un
de un abordaje clandestino con alguien que no tenga los certificados médicos, pues va a tener que acudir a un centro asistencial y va a tener que reportar que en todo caso no fue espontáneo, sino provocado porque hay unos indicios de que usted no atendió un centro de salud. Entonces coloca en riesgo la participación de la mujer en la toma de sus decisiones y coloca en riesgo la vida de la mujer. Por lo tanto, allí creo que hay que ajustar y mejorar muchísimo. En ese perfil de la mujer que es privada de libertad. Hay que ser enfático que las mujeres son encarceladas en su gran mayoría por razones económicas, ¿ok? Y por delitos no violentos relacionados con situación de pobreza. Ese cinturón de miseria que le mencioné anteriormente. Mire, yo cuando estoy en trabajo de campo, y hasta allí se los dejo, yo observo mujeres que tienen todas las ganas de salir adelante, mujeres que tienen sentimientos maravillosos, son amas, mamás, bueno, abnegadas, y uno se dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ella y yo, pues, que estoy en este momento compartiendo? Somos mujeres, somos madres, somos hermanas, somos hijas. ¿Cuál es la diferencia? Las oportunidades. Allí está la diferencia, la oportunidad. Tal vez la que tenga la oportunidad de estudiar, de ir a una universidad, tiene mejores opciones de salir adelante que aquella que no logró terminar el bachillerato porque sencillamente no lo pudo terminar. Entonces se casó y tiene 4 hijos, pero tiene todo el empeño de a través de un emprendimiento salir adelante. Y cuando uno ve a esas mujeres llenas de fuerza, de querer salir adelante, uno se percata, bueno, entonces no tenemos ese acceso a la igualdad. Las oportunidades merman y merman más cuando estamos al interior de un país y esto se repite. No es la misma oportunidad una niña que esté en este momento en Caracas que una niña que esté ubicada en Maripa, municipio Sucre del estado Bolívar. Las condiciones son distintas, pero de repente la que está en el municipio Sucre, como conoce las situaciones de vida, tiene un empeño y sale adelante y llega a Caracas y se convierte en una profesional y de repente esa niña que está en Caracas por no tener la protección de vida termina trabajando en una mina en el estado Bolívar cuando tenga 20 años. Entonces, creo que en educación y en formación de valores vamos a prevenir no solamente que la mujer infrinja delitos, porque es el enfoque de la cápsula, la mujer está condenada porque sí lo hizo, pero debemos prevenir y darle las mismas oportunidades a todas para que ellas puedan salir adelante y tener mejor país y no tener la necesidad de tener leyes para castigar, sino que tengamos políticas preventivas en todos los sentidos para salir adelante. Esa situación de pobreza. Jóvenes, adultas, mujeres por lo general que no pasan de los 40 años, mujeres muy pobres, mujeres que algunas tendrán primaria, otras no tendrán, otras no sabrán ni leer o escribir, madres sin la presencia del padre, ese compañero, para poder sacar adelante a esos niños. Ellas son responsables cuidando a esos hijos, podrán tener hijos con discapacidad, personas con enfermedades, en el caso de los adultos mayores que la puedan acompañar, mujeres desempleadas, mujeres que han sido ama de casas, mujeres que no son, no tienen estabilidad en esos puestos de empleo sencillamente, bueno, porque conocemos pues solamente por 3 meses este trabajo o solamente son 4 meses y pues la economía informal, vendedoras y comerciantes. Ese es el perfil de las mujeres privadas de libertad a nivel regional en su gran mayoría. Y cuando nosotros conocemos variaciones, bueno, eso depende de la población. La variación va a ser por lo general las mujeres indígenas y las mujeres migrantes. Y hablo de las mujeres migrantes, bueno, porque hay muchas mujeres venezolanas en este momento detenidas por ingresar a un país de forma irregular, de una forma ilegal. Esas condiciones para que ella esté recluida. Eh, esas condiciones que son peores que las de los hombres,
Estas condiciones, hay manifestaciones de violencia, hay denuncias fehacientes que muchas mujeres privadas de su libertad son violadas por el personal que debe mantenerlas en bajo medidas de seguridad. Personal penitenciario que utiliza a las mujeres o saca a las mujeres para que éstas hagan trabajo sexual y de esa manera poder ganar ellos y darle a ella muy poquito para que se sostenga. Cuando algún abogado escuche lo que yo estoy diciendo, va a saber que es verdad, porque conocemos de situaciones donde la privada de libertad nos dice, haga todo lo posible para sacarme lo más rápido que pueda de acá, porque he visto que de noche algunas compañeras la sacan. Y uno pregunta, ¿para qué? Bueno, la sacan porque como ella no tiene quien la visite, quien le traiga cositas, sus artículos de higiene, pues ella sale con el personal o con alguien que el personal traiga y de esa manera ella obtiene pues algunos beneficios. En nuestro caso, no porque nosotros tenemos nuestra familia, pero uno no sabe en qué momento pueda pasar. Y esa transmisión de ese miedo nos hace pensar que las condiciones de encarcelamiento son bastante difíciles para las mujeres que son privadas de libertad. Y no he dicho nombre, no he dicho centro, pero el abogado que escuche lo que yo estoy diciendo va a conocer, porque si ha defendido a mujeres privadas de su libertad, va a conocer que esto es una manifestación cierta de esas condiciones oprobiosas de reclusión. También el acoso eh, dentro de esas instalaciones pueden haber otras mujeres que tengan una orientación sexual marcada, sean mujeres lesbianas, y entonces esta mujer que no es lesbiana, que está privada de su libertad, pues en muchas situaciones hay situaciones de violencia si no accede a ese petitorio de esta mujer que abiertamente es lesbiana. Son situaciones reales que ocurren en el encarcelamiento de las mujeres. Ser obligadas a prostituirse, ser abusadas físicamente durante los registros, las mujeres que cuentan con un historial de problemas de conductas, a veces son agrupadas, todas las que son problemáticas o conflictivas vayan a la misma celda para incitar a la violencia y son sometidas a violencia psicológica. Ejemplo, cuando son aisladas. Otra forma de castigo o para conseguir confesiones, cuando son vigiladas por personal masculino, cuando tienen que desnudarse o desvestirse, bañarse o utilizar el baño. Durante los exámenes médicos que son sujetas a revisiones invasivas, cuando los testimonios de aborto, ejemplo, como esterilizaciones forzadas y también los embarazos forzados producto de una violación y la negación de atención médica y de medicamentos necesarios. Entonces, eh, otro de los problemas que ocurre, y ya estamos en 28 minutos, dentro de este contexto de mujeres privadas de su libertad, es que muchas de ellas tienen sus hijos que nacieron y siguen creciendo dentro del centro de reclusión. Y al momento de la separación es bastante fuerte para esa mamá, pero también para los derechos de ese niño. Y quiero que el que ingrese a este video se lleve esa parte humana de sensibilidad, porque lo que quiero transmitir con la cápsula es la sensibilidad cuando ejercemos el derecho, de que nos encontramos con leyes robustas, cuadradas, y conocemos la historia de esa mujer privada de libertad y uno se dice, Dios mío, yo pude ser ella, o tal vez algún familiar mío pueda verse en ese tipo de situación y es necesario que nosotros como sociedad tengamos oportunidades iguales para todas las mujeres en cualquier parte del mundo, porque seguimos fallando como sociedad cuando no todas tenemos la misma oportunidad de derecho y la misma oportunidad de salir adelante. Una frase que
es bastante fuerte y bien corta, es la que dijo la actual presidente electo de México. No he llegado sola, hemos llegado todas. Y vea que México es un país bastante fuerte con las mujeres y tiene una mujer hoy por hoy presidenta y que llega con una frase de género y con una frase de derechos humanos. Así que es importante que nosotros nos sensibilicemos y que cada día seamos buenas personas, pero también seamos muy sensibles y tengamos esa empatía con los demás, con las demás personas, para garantizar que el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos sea un mundo formidable. Muy buenas noches.